En Dragon Ball Z hay villanos que todos recuerdan, los que destruyen planetas con un dedo, los que tienen transformaciones infinitas que duran 3 episodios, los que se roban toda la atención y todos los memes. Pero ese no es este video, porque también existen otros, los que nadie pone en la conversación, los que parecen débiles, secundarios y reemplazables, y sin embargo estuvieron peligrosamente cerca de cambiarlo todo. Hoy vamos a rankear a los 10 villanos más infravalorados de Dragon Ball Z. No se trata de popularidad, tampoco se trata de quién tiene el diseño más cool, esto se trata de quién fue mucho más peligroso de lo que la gente cree. Los criterios son simples: cuánto daño hizo, qué tan cerca estuvo de ganar y qué tan mal lo recuerda la gente comparado con lo que realmente fue. Y sí, el número 1 no es quien estás pensando. Puesto número 10, Yakon. Empezamos con uno que casi nadie menciona, el tipo de villano que parece relleno de relleno, hasta que te detienes un segundo y entiendes exactamente qué hace. Se alimenta de energía, no la bloquea, no la esquiva, solo la consume. Eso significa que cualquier ataque que lanzaras en contra de él, en realidad lo hacía más poderoso. Piénsalo así: si peleabas normal, perderías. Si peleabas con todo, también perderías. Eso no es una debilidad, eso es un problema de diseño. Y por unos momentos, incluso Goku tuvo que parar y pensar cómo pelear, cosa que no pasa seguido. ¿Cómo perdió? No por debilidad. Perdió porque se enfrentó al único rival que podía sobrecargarlo con su propio poder. Yakon no era tan fuerte, era simplemente un problema mal planteado. Y si hubiera enfrentado a cualquier guerrero menos astuto que Goku, la conversación sobre este personaje sería muy diferente. Puesto número 9, Dodoria. Muchos lo recuerdan como el gordito de Freezer, pero eso es exactamente el problema. Dodoria hizo algo que pocos villanos de toda la serie lograron: romper mentalmente a sus enemigos. No con poder, no con técnica especial, simplemente con información, solo información. Fue el quien reveló la verdad sobre la destrucción del planeta Vegeta. Fue el quien obligó a Vegeta, el príncipe Saiyajin, a enfrentar a su propia realidad, que su planeta no fue destruido por un meteorito, que Freezer lo hizo, que Vegeta lo sabía o no quería saberlo. Eso cambia a Vegeta para siempre. Y si en ese momento, sin esa revelación, Vegeta se hubiera rebelado contra Freezer, hubiera peleado tan desesperadamente Namek, Dodoria no ganó la pelea, pero cambió la mentalidad del guerrero que después cambiaría toda la historia. Y eso no es menor. Puesto número 8, Zarbon. Elegante, calculador y mucho más peligroso de lo que parece. Zarbon tiene fama de ser el villano bonito de Freezer, el que cuida su imagen, el que parece más preocupado por su cabello que por la batalla. Pero ese es el chiste, porque Zarbon no solo venció a Vegeta, lo humilló totalmente. Vegeta, el príncipe orgulloso, el guerrero de élite, quedó en el fondo de un lago, casi muerto y sin poder moverse. Y eso lo hizo Zarbon, no un villano final, no una forma definitiva de nadie. Zarbon, en su segundo intento, con su transformación, demostró que dentro del ejército de Freezer había niveles que nadie entendía. Su error fue confiarse después. Subestimó a un Vegeta que ya había absorbido energía de las esferas. Zarbon estuvo muy por encima de lo que la gente recuerda. Puesto número 7, Androide 19. Aquí empieza lo serio. El Androide 19 tiene la reputación de el que perdió contra Vegeta en 2 minutos. Pero eso ignora lo más importante, lo que hizo antes. El Androide 19 hizo algo que casi nadie en toda la serie logró: poner a Goku contra las cuerdas. Absorbía energía, neutralizaba ataques y lo hizo contra un Goku que ya estaba enfermo del corazón. Por varios minutos el protagonista estaba perdiendo. Goku no podía respirar, no podía mantenerse de pie, sus ataques mucho menos funcionaban y el Androide 19 estaba siendo perfecto. No lo recuerdan tanto porque Vegeta apareció y simplemente lo destruyó, pero ese momento con Goku estuvo a segundos de cambiar toda la saga. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta hubiera llegado 5 minutos después? Puesto número 6, Raditz. Sí, Raditz. Lo sé, ya estás listo para cerrar el video. Y sí, Raditz es el más débil de todos. Pero espera, ¿por qué la gente comete el mismo error siempre? Juzgan a Raditz por su nivel de poder, pero olvidan lo que provocó. Raditz llegó, humilló a Goku y a Piccolo juntos, los dos guerreros más poderosos de la Tierra trabajando en equipo, y aún así apenas pudieron con él. Obligó a Goku a sacrificarse. De hecho, fue el primer sacrificio real de la serie. Y lo más importante, introdujo el concepto de los Saiyajins. Sin Raditz simplemente no hay saga de Vegeta, y sin saga de Vegeta no hay Namek, y sin Namek no hay Freezer. Y sin Freezer, ¿ves a dónde voy? Raditz no fue el más fuerte, pero fue el detonador de todo. Y eso merece más respeto del que recibe. Puesto número 5. Este sí está criminalmente infravalorado. Y la razón es que la gente lo ve como comedia. El team de poses, el drama y los nombres. Todo eso hacen que lo tomen como un personaje de relleno cómico. Pero su habilidad es de las más peligrosas en todo Dragon Ball Z. Cambio de cuerpo. Eso significa que podía robarle el poder a cualquiera. No importaba qué tan fuerte fueras. Si Ginyu te lanzaba esa técnica, él se convertía en ti. Y sí, estuvo a punto de hacerlo con Goku completamente. Tenía el cuerpo, tenía ki y solo le faltaba saber usarlo. Y si no fuera por un momento de distracción, si Gohan y Krillin llegaban un minuto después, la historia de Namek simplemente hubiera terminado ahí. Ginyu
en el cuerpo de Goku, con todo su poder, Namek en manos de Freezer y nadie capaz de detenerlo. Eso no es relleno cómico, eso es una de las amenazas más reales de toda la saga. Puesto número 4, Dr. Makihiro. Todos hablan de los androides, el androide 17, el androide 18, el androide 16 y Cell, pero muy pocos hablan del hombre que los hizo posibles, el Dr. Gero o Dr. Makihiro. Gero no era fuerte en el sentido tradicional, no iba a ganarle a Goku en una pelea directa, pero eso nunca fue su plan. Gero planeó durante años la caída de Goku, analizó cada una de sus peleas, estudió sus técnicas, su ki y sus limitaciones, diseñó enemigos específicamente construidos para derrotarlo. Eso simplemente es otro nivel de amenaza, no la fuerza bruta, la paciencia, la inteligencia y el plan perfecto. Y cuando finalmente apareció en persona ya estaba listo, ya tenía respaldo. ¿Por qué no ganó? No fue falta de inteligencia, fue el caos que él mismo creó. Se volvió simplemente incontrolable. El androide 17 y el androide 18 lo mataron. Su propia creación lo destruyó. Pero el legado de Gero, Cells, los androides, toda la saga es evidencia de que fue una de las mentes más peligrosas de todo Dragon Ball Z. Puesto número 3, Dabura. Te lo digo claro y sin rodeos. Dabura debería ser mucho más respetado de lo que crees. Su nivel de poder era comparable al de Cell. Cell, el villano que tuvo una saga entera dedicado a él. Dabura tenía experiencia como rey demonio, tenía habilidades únicas, convertir en piedra de un escupitajo, que hacían imposible pelear contra él de forma normal. Y aún así nadie lo pone en conversaciones importantes. ¿Por qué? El problema no fue su poder, fue el momento en el que apareció. Llegó justo cuando Majin Buu estaba a punto de despertar, cuando Gohan ya era foco, cuando todo el mundo estaba viendo hacia adelante. Quedó completamente opacado por el contexto, pero si Dabura hubiera aparecido en otro momento, sí hubiera tenido una saga propia. Estaríamos hablando de él como uno de los grandes. Era una amenaza real y la historia lo trató como un obstáculo de relleno. Eso es exactamente la definición de infravalorado. Puesto número 2, Androide 16. Esto es donde el ranking se pone incómodo, porque el Androide 16 no era un villano en el sentido tradicional. No quería destruir la humanidad, no quería dominar el mundo, pero fue diseñado con un solo propósito: matar a Goku, y tenía el poder de hacerlo. Cuando apareció, el número 16 era el androide más fuerte de todos, más que el androide 17 y mucho más fuerte que el androide 18, diseñado específicamente para ser la versión definitiva. Fuerza absurda, cero emociones que lo distrajeran y un objetivo claro. Y luego llegó Cell y lo superó. Pero eso no cambia lo que el androide 16 representó en ese momento. Y lo más importante, fue absolutamente clave para el despertar de Gohan, cuando Cell destruyó su cabeza, cuando sus últimas palabras fueron para Gohan, para despertarlo y para liberarlo, para soltar esa rabia que tenía dentro. Sin ese momento simplemente no hay Super Saiyan 2. El villano que casi mata a Goku terminó siendo el catalizador para el momento más épico de la saga, y yo creo que es incluso de los más épicos. Eso no es un personaje menor, ese es un personaje que lo cambió todo dentro de las sombras. Puesto número 1, Majin Buu gordo. Simplemente es el más infravalorado y no hay discusión. Sé lo que estás pensando. ¿Buu gordo? ¿En serio? ¿De que come dulces y baila? Sí, exactamente, de él estoy hablando. Ese es exactamente el problema, porque la gente ve la apariencia y asume el poder, y la apariencia de Buu gordo es un monstruo rosa con cara de bebé simplemente. Pero este Buu, esta versión específica, fue una catástrofe absoluta. Destruyó ciudades enteras sin el mínimo esfuerzo. Exterminó a la humanidad, no metafóricamente, literalmente convirtió personas en chocolate y simplemente se las comió. Y lo peor es que nadie podía detenerlo en ese momento. Ni estrategia, ni trabajo en equipo, ni ninguna combinación de guerreros disponibles en ese momento. Vegeta murió intentándolo. Gohan no fue suficiente. Goku necesitaba a alguien más. Su apariencia engaña completamente, y eso lo hace el villano más peligroso de este ranking. No porque sea el más cool, o no porque tenga la mejor saga, sino porque nadie lo toma en serio. Y esa es exactamente la razón por la que es tan aterrador. Fue el villano más ignorado para lo que realmente hizo. Dragon Ball Z siempre nos enseñó a medir el poder de una forma simple. ¿Quién gana o quién pierde? No hay más. Pero este ranking demuestra algo diferente. Hay villanos que perdieron, pero que estuvieron más cerca de ganar que muchos otros. Y también hay villanos que simplemente cambiaron la historia sin tener que ganar una pelea. Y hay villanos cuyo impacto real fueron olvidados, simplemente porque no tenían el diseño correcto, o el momento correcto, o la saga correcta. Pero veámoslo así. Raditz inició todo. Ginyu casi roba la pelea. Dabura simplemente estaba en otra liga. El número 16 fue el catalizador más épico de toda la serie. Y Buu gordo pues casi se queda con todo el mundo. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué villano crees que todos subestimaron demasiado? ¿Hay alguno que yo me perdí? ¿O alguno que debería estar más arriba? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si este video te hizo pensar diferente sobre algunos personajes, ya sabes qué hacer. Like, suscribirte y activar la campanita, porque seguimos con más contenido de Dragon Ball Z que nadie más está haciendo. Aquí te dejo los 10 Saiyajines más poderosos. Hasta el próximo video.